Dios les bendiga, hermanos. Estamos contentos con Dios y bendecidos porque un domingo más estamos compartiendo la palabra de Dios. ¿Por qué digo un domingo más? Porque cuánta gente en esos tiempos está terminando la batalla y nosotros seguimos permaneciendo aquí en este lugar. Por eso yo les quiero compartir un mensaje de la palabra de Dios en el libro de Juan, San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Un mensaje que sea provechoso y de bendición porque permanecemos, hermanos, aquí. Y de hecho ese es el tema de este mensaje, permanecer, permanecer. Vamos a orar mientras usted lee, busca la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 4 y 5. Padre, en esta hora yo me presento delante de ti, mi Cristo, dándote gracias por tus bondades, por tus misericordias, porque nos tienes de pie, Padre, porque podemos respirar, podemos estar, Señor, en este lugar compartiendo esta palabra, mi Padre. Yo te pido, mi Señor Jesús, que tú obres de una manera grande, que tu Espíritu Santo venga, trabaja, redarguye, nos enseñe, nos muestre, Señor, haga una renovación total en nuestra mente, mi Cristo. Te necesitamos, Espíritu Santo, muévete de una manera especial y que esta palabra cause el efecto en la cual tú nos has prometido, Señor, que esto, Señor, vendrá, esta palabra vendrá a cambiar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El libro de San Juan, capítulo 15, versículo del 4 al 5, nos dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dice en Mateo capítulo 12:30, dice, el que no está conmigo, contra mí es, y que conmigo no recoge, desparrama. Eso le decía Jesucristo a los discípulos. O sea, el que no está con Dios, pues nosotros, ¿verdad? Desparramamos. Tenemos que estar con Dios. Nos dice la palabra, el que está en la vid, ¿verdad? Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid. Hay una historia de un hombre que es ateo. Este era un hombre que iba caminando por las calles oscuras de una selva y resulta que se le aparece un tigre. Y este hombre, cuando ve el tigre, empieza a correr y el tigre lo empieza a perseguir. Y empieza a correr y empieza a correr. Y cuando él empieza a correr, ve que no hay lugar para dónde irse y se encuentra frente a un precipicio. Cuando él dice, yo no tengo escapatoria, y él mira para abajo y dice, no tengo escapatoria. Entonces lo que hace él es que él se tira, pero se encuentra con un árbol lleno de raíces. Y ahí es donde él se agarra. Y él está ahí gritando, pidiendo auxilio, pero él ve que alrededor de él no hay nadie en quien lo ayude. Y resulta que él empieza a mirar hacia abajo y dice, pues me voy a morir. Y él mira hacia arriba y mira que el tigre le está acechando. Que para dónde va a caer. Después él se queda en silencio y por segunda vez él vuelve a mirar hacia arriba y mira hacia el cielo y dice, si en verdad tú existes, ayúdame. Y se queda un silencio total. Y la tercera vez, él vuelve a decir, ayúdame. Si en verdad existes, ayúdame. Y dice que escuchó una voz donde esa voz le decía, suéltate. Pero él pensó que esa voz que él escuchaba, él creía que era su imaginación. Y él por segunda vez volvió a escuchar esa voz y volvió a escuchar que se le dijo, suéltate. Este hombre era ateo. Y yo ahí se lo dejo a su imaginación la respuesta. Porque el caminar de con Cristo, hermanos,
no nada más es creer, sino es activar nuestra fe. No nada más es decir, yo creo en Dios, porque hay mucha gente que te dice que cree en Dios. No nada más es creer, sino es vivir. Es vivir. Porque si nosotros no confiamos en aquel que nos está hablando, nos está diciendo, entonces no estamos creyendo y no estamos activando nuestra fe. La Biblia, en la vida del cristiano, totalmente nos habla acerca de la fe. Nos dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 10, 38, nos dice que el justo por la fe vivirá. Nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo, hermanos, todo, y subraye la palabra todo, con respecto a la vida del cristiano, tiene que ver con fe. No algunas cosas. No nada más es caminar por caminar, sino es toda la vida del cristiano. Hay que vivir por fe. Mire, hay 3 fases en la vida del cristiano. Cuando tú vienes a Cristo, primero es venir. Y después es seguir. Y después es permanecer. Yo vengo a Cristo porque Él me va a dar una salvación. Después yo sigo a Cristo porque ahí viene mi crecimiento y mi madurez. Y yo permanezco en Cristo porque ahí está mi perseverancia. 3 fases, 3 cosas tan importantes. Venir, seguir y permanecer. Y cuando tú veas lo que veas o se te atraviese lo que se te atraviese, suceda lo que suceda, tú tienes que permanecer en Cristo. Porque si tú permaneces en Cristo, hermanos, eso entonces nos va a ayudar a nosotros seguir creyéndole a Jesucristo. Dice en Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. O sea, no es porque tú seas muy inteligente, porque seas muy sabio, porque tengas mucho dinero, porque tengas todo, porque por lo que tú quieras. No es por eso. Dice por gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y es por el don de Dios, lo que Dios nos da. ¿Sabes que en el libro de Lucas, capítulo 15, habla que los discípulos le decían a Jesucristo, aumentanos la fe? Los discípulos no le dijeron a Jesucristo, aumentanos la unción, aumentanos la popularidad, aumentanos las finanzas, aumentanos para ser prósperos. Ellos decían, aumentanos la fe. Por eso cuando los discípulos oraban por la gente que se les prestó una vez un endemoniado y ellos no pudieron sacar el demonio, es porque les faltaba creer. Por eso les dijo Jesucristo, esto solamente se saca con ayuno y con oración. ¿Por qué? Pero no estaba hablando de que tenías que ayunar y orar para sacar el demonio. Claro que eso nos va a ayudar, pero es por la incredulidad del ser humano. Nosotros, hermanos, vivimos por fe. Vivimos por fe. Entonces, cuando nosotros hablamos en el Salmo, si nosotros vemos este pasaje donde nos dice el Salmo 91:1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mira, aquí podemos ver 2 cosas tan importantes. Dice, el que habita. Está hablando del presente. Está hablando, hermanos, de que el que habita, no está hablando el que habitó o el que habitará. Está diciendo el que habita, está hablando de un presente. Está hablando de que nosotros, hermanos, estamos protegidos. El que habita al abrigo del Altísimo. Y luego dice, fíjate, morará bajo la sombra
del Omnipotente. Entonces, que si yo habito, o sea, ahora, mañana, pasado y todos los días de nuestra vida, está hablando de mi presente, está hablando, entonces me está diciendo, hermanos, que aquí tengo yo que estar, yo estoy protegido, porque me dice, el que habita al abrigo del Altísimo, está diciendo, yo estoy protegido si yo habito en el abrigo del Altísimo. Y luego me dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces me está diciendo que Él me sostiene. Es por eso, hermanos, que es tan importante saber lo que significa la palabra permanecer. Y cuando habla de permanecer, me está hablando que yo tengo que mantenerme sin cambio y estar en un mismo lugar. Me está hablando de que yo me tengo que mantener en un lugar determinado. Eso habla el significado de permanecer. Por eso cuando nosotros permanecemos, estamos siendo protegidos, estamos siendo sostenidos. O sea, me sostiene. Él me da la fuerza. Él me protege. Él me ayuda. Él me guarda, hermanos, de todo mal. Él me sostiene, hermanos. Por eso la palabra es tan importante y nos habla de 3 elementos bíblicos en la Biblia. Y el primer elemento bíblico que yo quiero decirte está en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 31. Mira lo que nos dice. Primer elemento. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si nosotros permanecemos en su palabra, si nosotros, hermanos, creemos, si nosotros perseveramos, hermanos, en la palabra de Dios, nosotros tenemos que confiar. Confiar, hermanos. Ese es el primer elemento que Dios nos habla en este pasaje de Juan 8:31. El segundo elemento nos lo dice en el libro de Juan, capítulo 12, versículo 46. Y nos dice así: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Él es la luz del mundo. Y Él ha venido para que nosotros creamos en Él y para que nos sigamos viviendo en oscuridad. Casi todos nosotros festejamos el día de nuestro cumpleaños. Festejamos el día del aniversario de la iglesia, el día del pastor. Pero pocas veces celebramos el día que nosotros cambió nuestra vida. El día que nosotros antes estábamos muertos y ahora tenemos vida. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y permanece Él en nosotros. Este es el segundo elemento. Hay que celebrar, hermanos, el día que nosotros morimos al pecado, el día que nosotros resucitamos a Cristo, el día que nosotros cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera, el día que Dios selló nuestro espíritu con su Espíritu Santo y cambió todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que celebrar ese día. El otro elemento que te quiero hablar es en San Juan, capítulo 15, versículo 9, que nos dice: como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Lo que quiere Jesucristo es que nosotros permanezcamos. Por eso el mensaje de esta hora es permanecer. Hermano, en estas cosas que estamos viviendo, mucha gente se está yendo hacia el mundo. Porque todo lo que está viviendo, quizás están pasando crisis difíciles, problemas difíciles. Pero yo quiero decirte una cosa, hermanos. Dios quiere que permanezcamos a pesar de cualquier situación.
Porque lo primero que hace Dios en nuestra vida es cambiar nuestra mentalidad. Quiere cambiar nuestra mentalidad. Nosotros oramos por mucha gente para que la gente sea cambiado, pero Jesucristo selló nuestra vida, nuestro espíritu, para que nosotros tengamos nuevo pensamiento, nueva manera. Alrededor de nosotros nos vamos a encontrar con mucha gente que te va a hacer la guerra, con mucha gente que te va a lastimar, con mucha gente que quizás no va a suceder lo que tú quieres que suceda con la gente que está contigo, que permanezca contigo. No va a suceder porque la gente tiene su manera de pensar, su manera de vivir las cosas, su conducta, sus maneras, hermanos, de vivir. Pero nosotros, oremos por nosotros para que nosotros cambiemos. Yo me puedo enfrentar con una persona. Por eso cuando nosotros estamos en Cristo, dejemos que el Espíritu Santo actúe. No nada más que vengo a Cristo y sella mi corazón y está el Espíritu Santo. Dejar que siga actuando en mi vida para que yo siga cambiando mi manera de pensar. A veces no me va a gustar la manera de ser de la persona que está conmigo, de la manera que está con la persona que convivo, la manera que cómo se conduce, cómo hace las cosas, pero yo siempre quiero sacar la paja de la vida de las personas cuando yo tengo una paja en la cual yo tengo que cambiar mi manera de pensar, porque si yo, hermanos, viviera como Cristo vive y yo me manejara como Cristo se maneja, entonces quiero decir que yo no estoy haciendo nada de lo que Cristo quiere que yo haga. Por eso permanezcamos en el amor de Jesucristo. Ese es el principal punto. Y el pasaje que nosotros leímos es el de que Jesucristo es la vid. Por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Él es la vid. Nosotros somos los pámpanos. Nosotros somos las ramas. Y si nosotros como ramas, hermanos, nosotros como ramas somos frágiles, nos quebramos con facilidad. Una rama, cuando no está pegada en la vid, cuando no hay un buen crecimiento, hermanos, un buen riego, hermanos, entonces quiere decir que la rama se seca. Y cuando la rama se seca con facilidad, tú la puedes cortar. Pero cuando la rama está un árbol frondoso, un árbol lleno de vida, y la rama va a estar verde, hermanos, entonces de ahí, de esa rama, puede producir el fruto. Nosotros somos polvo. Nosotros no somos nada ni nadie, hermanos. Nosotros permanecemos en Cristo por su amor y su misericordia. Porque Él nos ama, porque Él nos cuida, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si nosotros nos damos cuenta, en el libro de Salmos, hermanos, nos habla allí acerca, en el Salmo 113, si tú lees este Salmo, nos damos cuenta que en realidad nosotros no somos nada. Dios es el creador de todas las cosas. Él con su amor, con su misericordia, Él nos tiene en este mundo para que nosotros prediquemos el evangelio y nosotros permanezcamos en Él. Si nosotros no permanecemos en Él, nosotros, hermanos, nos secamos. Él es la vid verdadera. Él es la misma palabra, es la verdad y la vida. Si nosotros permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es muy difícil cuando tú estás pasando una crisis, una situación, y que alguien venga y te diga, échale ganas, ánimo, o cuando se te muere un ser en tu vida. Las palabras salen sobrando, hermano, porque el dolor es un dolor inmenso, un dolor profundo, un dolor que no puedes sanar con nada. Pero yo quiero decirte que Dios te protege, Dios te sustenta, Dios te ayuda. Es cierto, es válido que llores, es válido, hermanos, que sientas tristeza, pero lo que no es válido es que tú te tires y que ya no vuelvas adelante. Porque así en el caminar hay mucha gente que se queda atrás y se queda tirado.
Y Dios quiere que nosotros permanezcamos. Y Él te asegura que Él te va a proteger. Él te asegura que Él te va a sostener. Porque así nos dice la palabra, hermano. Dice, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él es el que nos guarda, Él es el que nos socorre, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos protege, Él es el que nos sostiene. Por eso permanezcamos en la vid verdadera. No como este hombre que se encontraba, que no creía y él quería que Dios se le mostrara. Él escuchó la voz, pero él no activó su fe. Y permanecer en Cristo es activar nuestra fe y seguir adelante, confiando totalmente en Él. Yo te dejo esta reflexión y deseo que esta reflexión sea de bendición y que el Espíritu Santo active tu fe. Pídesela a Dios. Amén y bendiciones, hermanos. Que Dios te bendiga.